FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, presentan Manual Práctico Ganadero. Es un placer encontrarme con todos ustedes nuevamente y con la ganadería sostenible y rentable en su Manual Práctico Ganadero. Como parte del bloque de agroindustria y en particular de la industria cárnica, veremos hoy un breve recuento de los conceptos técnicos alrededor de los cortes de carne bovina, la importancia de un buen corte en la calidad de la carne final y las técnicas básicas de preparación de asados, como respuesta a la creciente demanda de este tipo de información dentro de los ganaderos y los consumidores de esta gran proteína, la carne. Este capítulo nos permitirá aprender un poco más sobre estos temas y, por qué no, antojarnos de hacer el próximo fin de semana un gran asado con toda nuestra familia y amigos, mientras que en nuestras dietas diarias consolidamos el consumo de esta carne en platos prácticos, deliciosos y muy nutritivos. Acompáñenme. La carne bovina es una de las fuentes de proteína animal más apreciada en diversas culturas gastronómicas y su versatilidad culinaria es fruto de la gran variedad de cortes que se obtienen del animal. Cada corte tiene características particulares en cuanto a sabor, textura y cantidad de grasa, lo que hace que existan diferentes métodos de cocción para su mejor degustación. La técnica que se usa en el corte de la carne afecta su textura y calidad debido a la estructura interna del tejido muscular, las fibras y la grasa dentro del corte. La carne está compuesta por fibras musculares que, dependiendo de cómo se corten, pueden influir en la sensación que se tiene al morder y en su jugosidad, mientras que las fibras musculares son hebras largas que se entrelazan y le dan estructura a la carne. Cuando ésta se corta de manera transversal a las fibras, se reduce la longitud de las hebras, lo que hace que la carne sea más fácil de masticar y se logra una textura más tierna y suave. Pero por el contrario, si el corte se realiza en la misma dirección de las fibras musculares, las hebras largas permanecen intactas, lo que hace que la carne se sienta más dura y fibrosa. Por otra parte, la grasa intramuscular que nos define el marmoleo, que ya mencionamos en el capítulo de calidad de carne en este manual práctico ganadero, es un factor clave para la jugosidad y el sabor. Una técnica adecuada de corte puede ayudar a que la grasa se distribuya uniformemente a lo largo del trozo de carne, permitiendo que se derrita durante la cocción y que impregne las fibras musculares, mejorando su sabor y textura, mientras que un corte incorrecto puede provocar que la grasa se concentre en ciertas áreas o que se pierda, lo que resulta en una carne más seca y con menor sabor. Algunos cortes de carne, especialmente los que provienen de músculos que trabajan más como el osobuco, tienen una mayor cantidad de colágeno y tejidos conectivos. Su corte entonces debe ser delgado, permitiendo una distribución del colágeno que facilite su proceso de descomposición durante la cocción para una textura tierna y jugosa. La técnica del corte y el grosor de este son determinantes en la duración y tipo de cocción necesarias para un buen plato, permitiendo homogeneidad en la cocción, retención adecuada de la jugosidad de la carne y del sellado o exterior del trozo en el plato. Los cortes más populares son lomo, filete o solomillo. Es uno de los cortes más tiernos y magros de la res. Proviene de la parte dorsal del animal y es conocido por su suavidad. Es ideal para cocciones rápidas a la parrilla o al sartén. Se lo puede cocinar en medallones o en filetes. Bife de chorizo, entrecot. Este corte proviene del lomo alto y es muy popular en parrilladas. Tiene una capa de grasa que le da un sabor jugoso. Se lo puede preparar a fuego directo para obtener una cocción rápida que resalte su jugosidad. Tira de asado o costilla. Se obtiene de las costillas del animal y su combinación de carne y hueso otorga un sabor profundo. Este corte es ideal para cocciones largas y a fuego lento. Vacío. Fruto de la parte lateral de la res. El vacío es un corte fibroso pero muy sabroso, que generalmente tiene una capa de grasa exterior. Debido a su textura, es perfecto para asados lentos, donde el calor constante ablanda la carne y resalta su sabor. Existen diferentes técnicas de asados que varían según la cultura y las preferencias personales.
Encontramos el asado a la parrilla, que permite un exterior dorado y crujiente, y el interior de los cortes se mantiene jugoso. El asado en fogón de leña, que puede durar varias horas y es ideal para piezas grandes. El asado en horno de leña, más común en regiones rurales o en restaurantes especializados. Aquí el horno retiene el calor, lo que permite una cocción pareja y una textura tierna en la carne que comemos. Finalmente, a la barbacoa o el estilo norteamericano, generalmente en ahumadores a baja temperatura. Las claves para un buen asado son la elección de la carne, pues debemos escoger el corte adecuado y asegurarnos de su frescura. Antes de colocarla en la parrilla, saque la carne del refrigerador al menos 30 o 60 minutos antes para que alcance la temperatura ambiente. Esto asegura una cocción más uniforme. Justo antes de colocarla en la parrilla, se debe adicionar la sal, preferiblemente gruesa o en escamas, que penetra mejor la carne sin extraerle demasiado jugo. Si se usa carbón, este debe estar bien encendido y formando brasas antes de colocar la carne. Y si se usa leña, es ideal usar maderas aromáticas que añaden un sabor ahumado sutil. Es importante dejar que el fuego se transforme en brasas antes de empezar a asar, evitando las llamas directas. Las brasas deben estar rojas y cubiertas por una capa de ceniza blanca. Para obtener una cocción pareja, es preferible utilizar fuego medio o bajo, especialmente para cortes grandes. Esto permite que el interior de la carne se cocine sin quemar el exterior. Es recomendable crear diferentes zonas de calor en la parrilla, una con calor intenso para sellar la carne y retener los jugos en el interior, mejorando el sabor y la textura, y otra más suave para terminar de cocinarla lentamente. La carne no se debe pinchar y más bien su poca manipulación en el asado debe realizarse con pinzas. Después de la cocción se recomienda dejar que la carne repose durante unos minutos antes de cortarla. Esto permite que los jugos se redistribuyan dentro de la carne, haciendo que sea más jugosa y tierna. No hay que sobrecargar la parrilla dejando un espacio entre las piezas de carne para que circule el calor de manera uniforme y se cocinen mejor. Y por último, la limpieza de la parrilla es fundamental. Por ello, antes de asar, debemos cerciorarnos que la parrilla no tenga restos de cocciones anteriores, evitando que la carne se pegue y proporcionando un mejor sabor. La técnica de corte en la carne es crucial para preservar la textura, el sabor y la jugosidad. Cortar la carne en contra de las fibras, manejar adecuadamente la grasa y los tejidos conectivos y asegurarse que el grosor sea el adecuado son factores muy importantes que impactan directamente la calidad de la carne cocinada. Un buen corte no solo realza el sabor y la ternura de la carne, sino que también permite una cocción más homogénea y una experiencia más placentera para el comensal. Asimismo, el asado es mucho más que una técnica culinaria, es un arte que varía según el corte de la carne y la técnica utilizada, desde los cortes magros y tiernos como el lomo hasta los cortes más fibrosos y jugosos como la tira de asado. Cada pieza de carne tiene un método ideal de cocción, ya sea a la parrilla, ya sea en un horno de leña. El asado sigue siendo una celebración de la buena carne y las tradiciones gastronómicas que han trascendido de generación en generación. La clave del éxito en un buen asado reside en la paciencia, el control del fuego y el conocimiento profundo de los cortes, factores que aseguran una experiencia culinaria inolvidable. Mis mensajes de cierre para el día de hoy son: primero, recuerde que la calidad de la carne nace en la producción ganadera, con cada decisión que tomamos en la finca, de reproducción, de producción, de manejo, pero continúa forjándose en los procesos de transporte, beneficio y comercialización, así como en la preparación. Segundo, el corte adecuado en el expendio o en la cocina misma son cruciales a la hora de buscar un plato con la textura y el sabor que buscamos los consumidores. Tercero, la técnica de cocción usada, por ejemplo en un asado, redunda en el sabor y la terneza de la carne. No olvidemos que la carne, además de ser una fuente excelente de proteína y de aminoácidos esenciales, es también una experiencia inolvidable al paladar. Soy Ricardo Arenas y esta fue una entrega más de su manual práctico ganadero. Nos vemos la próxima semana para hablar de embutidos artesanales. Nos vemos. Fedegan, Fondo Nacional del Ganado.